noches a todos los miembros del Movimiento por una Región Más Verde, un movimiento que nace producto de la Jornada Mundial de la Juventud y que ha perdurado en el tiempo de 2017. Este movimiento se encarga, o durante su trayectoria, hace actividades masivas de limpieza de playas, recolección de basura, sensibilizaciones a las escuelas o iglesias sobre temas ambientales. Producto de la pandemia, empezamos en el mes de junio del 2020 a hacer conversatorios virtuales mediante la plataforma de Zoom, primero de temas ambientales y luego en el camino fuimos conociendo profesionales, especialistas y en este caso como el licenciado Gabriel Danuncio Rosanía, que nos dio su tiempo, su profesionalismo para hablarnos sobre diferentes temas, como es el caso en el día de hoy sobre algunas reflexiones del sistema penal acusatorio. Son temas básicos que nosotros debemos de conocer y tener una orientación mínima de lo que representa en estos momentos el sistema penal acusatorio o en qué momento está el Estado panameño con respecto a la ley. Entonces, es por ello que el Movimiento por una Región Más Verde, durante estos conversatorios, ha apostado a una educación integral sobre la base de estos temas que manejan especialistas como el abogado, locutor y escritor de opinión, el licenciado Gabriel Danuncio Rosanía, quien tenemos la oportunidad de tenerlo acá, quizás y esperamos tenerlo en futuras presentaciones, ya no acompañado durante otras presentaciones de temas muy importantes con su esposa sobre temas familiares, sobre temas de la dignidad humana, temas que valoramos muchísimo y también queremos agradecer su participación y su tiempo, así como el tiempo de las personas que se encuentran hoy reunidas acá para hablar sobre este tema. De verdad que es un honor para nosotros. Mi nombre es Stephanie Peñalba y le dejo en estos momentos entonces el público a mi colega, que lo aprecio muchísimo, para que pueda entonces iniciar el conversatorio. Y bienvenidos a todos los que se encuentran en estos momentos unidos al conversatorio. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Stephanie. Nuevamente, gracias por esta oportunidad que usted nos brinda. Siempre, tanto usted como el resto del Movimiento por una Región Más Verde, sabe que puede contar con nuestra compañía, nuestro apoyo, sobre todo, como siempre, para tratar de hacer de nuestro país un mejor Panamá. Nosotros en esta oportunidad vamos a hacer unas reflexiones que mayormente lo vamos a hacer al mejor estilo como quien narra una anécdota, hacerlo de la manera lo más simple y lo más sencilla posible, sabiendo y teniendo en cuenta que este es un tema de actualidad. Muchas personas a veces pues emiten una serie diferente de comentarios sobre este sistema, ciertamente quizás un poco medio motivados por lo que se dicen en los diferentes medios de comunicación social, y también quizás por algunos casos donde han tenido malas experiencias con este sistema penal acusatorio, porque cabe decir que este sistema penal acusatorio prácticamente, y lo vamos a decir de una manera bastante simple o sencilla, es una especie de copia al carbón del sistema penal que se sigue en los países anglosajones, en el caso particular de Estados Unidos. Obviamente, guardando algunas proporciones, porque nuestro sistema jurídico panameño, especialmente particular, es diferente al sistema norteamericano o al sistema anglosajón, ya que el sistema anglosajón funciona principalmente con lo que se conoce como el precedente judicial, y en el caso nuestro funcionamos en base a la estricta legalidad. Vamos a hacer una serie de reflexiones. Voy a ser bastante sencillo, porque al final, Stephanie y amigos todos, siempre nuestro interés fundamental es que todos participen, que todos pregunten, porque ciertamente todos tienen algo que decir y aportar sobre estos temas. Y yo quería destacar, claro, en su momento la persona, ahí la tengo, la estoy viendo aquí en la pantalla, ya hablé con él tras bastidores, hice la invitación a un buen amigo mío que es abogado, él está entre nosotros ahorita, pues oportunamente él va a participar. Él es el licenciado Luis Samuel Cano. Él es un fiscal como tal. Él es del sector de Panamá Oeste y le pedí que nos acompañara. Bueno, en un momento va a participar un tanto quizás para dar
la opinión un poquito más práctica, porque obviamente yo voy a dar la perspectiva como un abogado litigante como cualquiera, pero es bueno tener a alguien que representa al Ministerio Público, en este caso el amigo licenciado Cano, que es un extraordinario fiscal, y él va a dar sus apreciaciones. Y bueno, vamos a aprovechar esta coyuntura. La verdad que es un privilegio. Yo conozco a Cano hace muchísimos años, somos muy buenos amigos, pero aparte de eso, le caracteriza la parte profesional, es un extraordinario fiscal. Y por supuesto, me interesa, además de mi perspectiva como abogado penalista o como abogado independiente, me interesa más escuchar la perspectiva del Ministerio Público, en este caso con nuestro amigo que nos acompaña. Así que en un momento dado le vamos a dar la palabra, así que Samuel, espérate ahí, con calma, ahora te toca el turno, Samuel. Déjame arrancar inmediatamente entonces con mi participación y bueno, en su momento termino yo, voy a ser bien breve, le vamos a dar el pase a nuestro amigo licenciado Luis Samuel Cano. Yo quería, como le dije hace un momento, plantear esto de una perspectiva bien anecdótica, bien coloquial, bien sencilla, porque el propósito nuestro no es intentar impresionar a nadie, porque al final de cuentas todos somos ciudadanos, todos somos habitantes de este país. Sin embargo, yo quiero contar un poco mi vinculación o mi relación con el sistema penal acusatorio, porque ciertamente yo soy abogado desde el año 1998 y yo fui formado en la universidad bajo el sistema penal inquisitivo, o sea, el sistema penal anterior. Entonces, para serles muy honestos, hay muchas cosas que yo he tenido que venir, como quien dice, a estudiar y aprender a partir de cuando se dio todo este asunto de la aprobación del nuevo Código Penal y del Código Procesal Penal por allá en los años 2007 y 2008. Y a partir de esa fecha, pues, fue que realmente el país entero inició en un proceso que no solamente a nivel de Panamá, sino a nivel de América Latina, se conoce como la reforma del sistema penal. En términos generales se conoce como la reforma del sistema penal latinoamericano, que ha tenido diferentes etapas según cada uno de los países de América Latina, pero en particular en el caso de Panamá tenemos que decir que inició, como dijimos, por allá por 2007 y 2008, pero no ha sido algo que fue inmediato. Se fue aprobando paulatinamente dependiendo de cada uno de los distritos judiciales, que son las circunscripciones territoriales en que se divide la justicia, la administración de justicia a nivel de Panamá. Entonces, eso fue paulatinamente hasta que finalmente, hasta hace unos pocos años, quedó implementado en el último distrito pendiente, que era el primer distrito judicial que abarca Colón, Panamá, las comarcas Punas y Darién, básicamente. Ese fue el último distrito pendiente. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta reforma de la justicia penal latinoamericana tuvo fundamentalmente su apogeo en la década de los años 60 y 70, en lo que podemos decir que fue un cambio de paradigmas. Hace un momento dijimos y mencionamos el tema del sistema penal inquisitivo, que era lo que conocimos aquí pues desde inicio de República. Pasamos de un sistema inquisitorial a un sistema acusatorio. Y no solamente desde una perspectiva legislativa y judicial, sino más bien donde surge todo, que es en la misma sociedad. Siempre recordemos que las normas jurídicas, en este caso la legislación penal, fundamentalmente surgen como el consenso de las aspiraciones y las expectativas que una determinada sociedad tiene con respecto a un tema, en este caso la legislación penal. Entonces, lo medular de esta reforma ha sido el cambio de paradigma, porque de manera muy simple y muy sencilla podemos decir que la mentalidad existente a nivel nacional anteriormente era castiga primero y verifica la inocencia después. Un tanto como decir, todos son culpables hasta demostrar lo contrario. Sin embargo, el sistema penal acusatorio es bien fuerte y bien seguro y bien claro en garantizar las diferentes
promover o justificar o asegurar las diferentes garantías. En este caso, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario dentro de un proceso penal. El gran desafío de este asunto de la reforma de la justicia penal latinoamericana y particular panameña sigue siendo hoy por hoy algo muy fuerte y muy determinante, porque lamentablemente, ya lo acabo de decir, en nuestra sociedad persiste un pensamiento inquisitorial. Pensamiento inquisitorial significa: yo sé que una persona es culpable, a mí no me importa que hayan pruebas y yo quiero que sea condenada. Eso es lo que es un pensamiento inquisitorial. Es decir, que una persona tiene que ser condenada de todas maneras, aun cuando no existan pruebas. Básicamente hacia allá apunta ese pensamiento inquisitorial que, por supuesto, proviene de una tradición histórica. Si tenemos en cuenta la época colonial, particularmente en el caso nuestro, española, en que las leyes coloniales, nacidas o inspiradas de la voluntad de la monarquía, solo estaban para ser cumplidas por los súbditos. Entonces, esa tradición o ese pensamiento inquisitorial, es decir, vamos a investigar y tenemos que condenar indistintamente del debido proceso, indistintamente de la legalidad, indistintamente pues de las garantías, eso viene desde esa época española. Y bueno, una vez que han venido o vinieron los diferentes cambios, ya sea en la época colombiana o ya sea en la época republicana, y básicamente, entiéndase, con lo que son los factores reales de poder, empresarios, gobernantes de turno y demás, esa mentalidad se ha mantenido. Es decir, que el común de las personas tienen que someterse a lo que los poderosos digan, cuando eso no debe ser así. Entonces, hemos entendido que el sistema penal acusatorio tiene como perspectiva fundamental garantizar y promover la igualdad de las personas en contextos, por supuesto, de procesos penales. Es importante que destaquemos que la independencia de estos pueblos americanos, lo acabamos de mencionar y lo vamos a reiterar, especialmente del yugo español, había esta actitud impositiva e inquisitorial. Ahora, esto es así sin menoscabo de aquellos países que estuvieron sometidos a periodos dictatoriales y que aún están sometidos a esquemas dictatoriales, autocráticos, represivos y descompuestos. También tenemos que incluir los paradigmas sociales consistentes en que las posturas de la mayoría suelen convertirse en el derecho que todos tienen que cumplir, aunque muchas de dichas posturas graviten en el plano de lo moral, espiritual, filosófico, místico, ideológico y de los intereses creados de las referidas mayorías, aunque también en rejuego con los intereses creados de los factores reales de poder. En este punto, lo que queremos decir y nuevamente reiterar, o más bien ampliar, o hacer como una nota característica, es que ciertamente existe una legislación penal, muy necesaria, por cierto, porque la legislación penal procura mantener el orden de toda sociedad, pero también la reparación de cualquier derecho que en un momento dado haya sido vulnerado. Ahora bien, nosotros tenemos que tener presente que muchas veces cuando la Asamblea Nacional, en el periodo que sea, ha dictado normas penales, ha sido fundamentalmente porque hay una presión popular. Hay una presión popular y a veces, podemos decirlo usando una palabra en lenguaje coloquial, a veces se cuelan o se han colado tipos penales que no necesariamente son necesarios para garantizar esa paz social. En este punto es lo que se conoce como el populismo punitivo. Sin embargo, en el tema de la lucha contra la criminalidad, es un asunto sumamente complejo, porque no es solamente la interacción o la participación de la ley penal la que contribuye a la lucha contra la criminalidad. Aquí entran en juego otros factores, entra en juego la educación, entra en juego los valores religiosos, entra en juego los valores éticos, entra en juego que cada ser humano tenga la capacidad de entender que es
actor importante de esta sociedad. Pero como en ocasiones hemos conversado aquí con ustedes, queridos amigos de Arraiján, de por una Arraiján más verde, el gran problema está que tenemos sociedades donde muchas personas emocionalmente, cognitivamente y todos los mentes habidos y por haber que se puedan mencionar, están fracturados, están quebrados emocionalmente. Entonces esas son las personas que abundan y cada día se multiplican más, personas con conflictos mentales, con conflictos emocionales, inclusive con historias de situaciones que en su momento lo que hacen es provocar los futuros o crear o fomentar los futuros delincuentes de toda sociedad. Como por ejemplo, en su momento aquí con ustedes conversamos acerca de los delitos contra la niñez, abuso infantil en general. ¿Qué sucede? Que muchos niños que son abusados hoy, y esto nada más lo cito como ejemplo, en el futuro los que lleguen a ser adultos repiten esas mismas conductas. Reiteramos, porque no existe una base familiar fuerte. Lamentablemente hay muchos niños y muchas niñas que no se crían en hogares adecuados, en hogares con valores. Entonces, no existe esa protección paternal o si no de cualquier otro adulto, porque igual también crianza hacen abuelos y tíos y otros adultos. No existe una barrera de protección para estos menores que futuramente se volverán adultos. Entonces ellos repiten o continúan estas conductas delictivas. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es la perspectiva como la legislación penal y, por supuesto, la doctrina penal en temas de sistema penal acusatorio concibe el delito. Lo concibe como un conflicto social. El delito como tal es un conflicto social donde dos o más personas se encuentran confrontadas. Una es el delincuente y otra es la víctima. Entonces, ese delito como conflicto social, la legislación penal, procesal penal, como tal, y con la intervención de la criminología y otras ciencias auxiliares, procuran resolver ese conflicto. Y la legislación penal y todas sus ciencias auxiliares entienden que la solución del conflicto social no se puede circunscribir solamente a los castigos. Muchas personas a veces piensan, y claro, no le vamos a quitar el mérito, no le vamos a quitar el valor, pero muchas personas piensan que aumentando las penas se va a solucionar el problema. No, señores, el problema no se soluciona solamente con normas, con penas severas, no, es un conjunto de factores, ya lo acabo de mencionar, un conjunto de factores operando a nivel social para garantizar que la mayor cantidad de gente posible no se convierta luego posteriormente en delincuentes. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro. Este conflicto social, que es causa y efecto de la delincuencia, o la delincuencia es causa y efecto de este conflicto social, no se resuelve solamente con los castigos. Mire que estoy diciendo no solamente, es decir, cada tipo penal, cada artículo del Código Penal conlleva ciertamente una parte que habla de las penas. Muchas de ellas son de cárcel, ciertamente, pero no es lo único que se debe hacer. Hay una fase que debe ser preventiva, una fase que debe ser educativa, una fase que debe ser de resocialización. Este asunto del conflicto social desde la perspectiva de la legislación penal es algo bastante complejo y bastante abarcador que nosotros no podemos pensar que solamente lo vamos a resolver con meter a la gente en la cárcel. No pensemos así. No estamos diciendo que no se haga, pero ¿qué sucede? Que si tú encierras a un individuo, hombre o mujer, en una cárcel o en un centro penitenciario, algunos podrán corregirse, tal vez. Y hay que ver, y aquí hay todo un debate, no vamos a entrar esta noche sobre ese tema, pero aquí hay todo un debate sobre el asunto de lo que es el sistema penitenciario. Si realmente, es más, no tendremos el tiempo para hacerlo en esta noche, pero de la experiencia que yo tuve hace 2 años, donde gracias a Dios pude terminar mi maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, estudiamos hasta el cansancio y sobre todo con referencia de la Organización de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, estudiamos que a nivel de Latinoamérica este asunto de la resocialización no llena las mejores expectativas, no cumple realmente los fines para los cuales existe. Entonces, al final, lo que nosotros tenemos es
un sistema penal en general. Atención, esto es lo que estamos expresando, es algo bien al estilo como quien hace pedagogía, porque no estamos señalando a nadie en particular, hablamos muy en general, muy en América Latina. ¿Qué sucede? Que al final, como alguien alguna vez dijo por ahí, las cárceles se vuelven en escuelas del crimen. Entonces, decir que voy a meter a alguien preso quizás me soluciona un problema por unos días, unos meses o unos años, pero ese delincuente, si no ha sido resocializado y si su mente o su alma o su interior no ha sido transformada, apenas él salga, va a volver a delinquir. Entonces, el tema aquí no es circunscribirnos a penas más fuertes, sino a un sistema penal más robustecido que vea todos estos factores o todos estos aspectos. Entiéndase, reitero, prevención, educación, bueno, obviamente castigo y resocialización. En esta lucha pueden caber modificaciones, claro que sí, de la legislación penal, pero siempre es importante, y esto yo lo he dicho en otros contextos, y claro, a nivel de redes sociales, artículos de opinión y conversaciones con diferentes personas, estas reformas que en un momento dado el Código Penal o el sistema procesal, el Código Procesal Penal pueda recibir, deben ser en base a estabilidad, lógica, coherencia, orden, precisión, funcionalidad, aplicabilidad y objetividad. Porque el tema está, y a mí me preocupa, y de hecho lo hemos estudiado, y en un momento, pues bueno, vamos a tener a nuestro amigo que va a hacer, claro, ya la parte más en lo que a él le corresponde, lo que es Ministerio Público, pero esta legislación penal nuestra ha sufrido más de 30 reformas en lo que va del 2007, 2008 para acá. Entonces, eso no debe ser, porque si tú vas a reformar la legislación penal, no puede ser cada vez que se te ocurra, cada vez que a ti te parezca, y mucho menos, como lo dijimos hace un momento, en base a un populismo punitivo, es decir, porque queremos quedar bien con un determinado segmento de la población, vamos a estar dictando leyes que ni siquiera sabemos si se pueden cumplir y si ni siquiera tienen un aval de lo que es la ciencia del derecho penal y la ciencia de la criminología. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que un instrumento jurídico, llámese Código Penal, llámese Código Procesal Penal, no es el resultado de alguien que un día amaneció con una forma de pensar, no, es producto de algo que es un estudio, tiene que ser algo bien técnico, bien científico, no es dictar normas por dictar normas, y esto lo digo en contexto de lo que serían las reformas. El cambio de paradigmas jurídico-penales que mencionamos hace un momento, para verlo con claridad, debemos hacerlo a partir de las consideraciones y experiencias que existen sobre los sistemas de justicia penal. Conviene enfocarnos en el sistema penal acusatorio, que es la realidad o dinámica jurídica. Yo, como les dije, este conversatorio mío de esta noche va a ser bien dinámico, bien anecdótico, bien coloquial, porque al final lo que realmente nos interesa es que todos participen, todos pregunten, todos expresen todo lo que sepan, porque al final recuerden que primero Dios, esto va a ser grabado, está siendo grabado y va a ser difundido en las redes sociales, porque eso es parte de la contribución que ustedes mismos, y especialmente su líder, coordinadora Stephanie, es lo que hace, dar a que el conocimiento corra, para que corra y todo el mundo tenga acceso a esta información, y no para quedarnos con la información, sino para ser agentes de cambio en la sociedad. Entonces, este asunto del sistema penal acusatorio es de lo que trata la reforma de la justicia penal latinoamericana. Consistente, ya estamos entrando un poquito más en materia, consistente en la puesta en práctica de los principios limitantes del poder punitivo del Estado. Esto es, por decirlo así, el corazón del sistema penal acusatorio, la observancia plena y total y absoluta de los principios limitantes del poder punitivo del Estado. Recuerden que nosotros vivimos en un Estado que se conoce como Estado social y democrático de derecho, Estado social y democrático de derecho. Y todas las instituciones públicas tienen que someterse, están obligadas a someterse a la constitución política, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la legislación penal, entiéndase, Código Procesal Penal
y Código Penal como tal. Y estos principios limitantes del poder punitivo del Estado, pues no los voy a desglosar. El licenciado que nos acompaña acá, ¿no? A él le vamos a dar crédito para que entre en ese teje-meneje técnico jurídico, porque él lo maneja infinitamente mejor que yo. Pero partamos que este asunto de los principios limitantes del poder punitivo del Estado tiene que ver con las garantías fundamentales, con aquellos principios que no pueden ser soslayados jamás, jamás de los jamases por parte de nadie, en particular de los que investigan o de los que castigan a los delitos. Este asunto de los principios limitantes del poder punitivo gira en torno a lo que se conoce también como la democratización de la justicia penal. ¿Qué significa esto de la democratización de la justicia penal? Significa que las partes enfrentadas, entiéndase, Ministerio Público y la defensa técnica de cualquier procesado, están en igualdad de condiciones. Esto es uno de, digamos, de los aciertos o de las cosas más relevantes que el sistema penal acusatorio ha presentado, que la defensa técnica y el Ministerio Público están en igualdad de condiciones. Y bueno, en su momento hay que entender, bueno, el tiempo quizá no nos dé para entrar en tanto detalle. Sin embargo, hoy por hoy existen lo que son los jueces de garantía, que ante cualquier situación de vulneración, de posible vulneración, o mejor dicho, para garantizar la observancia del debido proceso legal, entonces todo debe ser ventilado a través de los jueces de garantía antes de que el proceso pase a lo que se conoce como la fase oral. Bien, esta parte es importante. Igualdad de condiciones entre el Ministerio Público y la defensa. En el caso de Panamá, una vez más reiterando, todo esto que hemos dicho sobre la reforma de la justicia penal tuvo su mayor trascendencia o concreción con lo que conocemos como el Pacto de Estado por la Justicia, que fue en el año 2005, de los titulares de los tres órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y representantes de la sociedad civil, con el propósito de mejorar la justicia panameña en general, incluyendo la civil y todas las demás, pero en caso particular de la justicia penal, para hacerla más independiente, para hacerla más transparente y hacerla más eficiente. Y bueno, en este contexto, ya lo dijimos, se aprobaron los códigos mencionados, el Código Penal y el Código Procesal Penal. Yo quiero una vez más insistir, ya estamos casi finalizando esta primera participación, este asunto de los principios limitantes del poder punitivo del Estado. ¿Qué significa esto? Una vez más, y esto es bueno repetirlo, que ninguna entidad, en este caso Ministerio Público, en este caso órgano judicial, puede aplicar ninguna medida que no esté debidamente establecida en la legislación penal. Y en esto todos tenemos que ser sensibilizados, abogados, fiscales, jueces, policía y sociedad. ¿Y cómo se resume esto del sistema penal acusatorio, especialmente los principios limitantes del Estado? Con esta frase: nadie puede ser procesado. Escucha esto: nadie puede ser procesado y en consecuencia condenado penalmente sin que se cumplan los principios, reglas y garantías constitucionales, legales y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. O dicho de otra forma, nadie puede ser juzgado y mucho menos condenado por un delito por el cual no se le ha investigado y no se le ha acusado formalmente. La justicia penal, como todo lo que hacen los seres humanos, y aquí entraríamos en la parte donde de repente en un momento dado la gente está molesta, la gente hace sus críticas, los medios de comunicación se expresan, las redes sociales dicen muchas cosas, es muy cierto. Esto pasa porque la justicia penal no es perfecta, como todo lo que hacen los seres humanos, pero también hay que ser honestos y transparentes en algo. A veces las personas opinan sobre lo que leen por aquí y por allá, lo que oyen por aquí y oyen por allá, pero muy pocas veces esas mismas personas que critican toman el tiempo para ir a investigar los diferentes expedientes o para de repente participar de reuniones como esta, donde humildemente tratamos de dar algún tipo de orientación jurídica.
Entonces, toda persona no puede depender, atención, no puede depender de lo que escucha en una red social o de lo que escucha en un medio de comunicación, porque al final lo que nosotros promovemos es un pensamiento crítico y reflexivo. Yo no puedo saber que una persona sea culpable o inocente si yo ni siquiera fui parte del proceso penal por el cual a él se le procesó, valga la redundancia. Y si yo ni siquiera fui testigo presencial de lo que a él le están acusando y ya yo estoy omitiendo opiniones y a veces nos convertimos, y esto tenemos que corregirlo, a veces nos convertimos en los grandes expertos y hablamos de todo el mundo y no nos consta nada. Sin embargo, podemos rescatar que algunas cosas que suceden de repente no las entendemos. Así que es un poco difícil, yo sé, saber cuándo estamos frente a la verdad o estamos a lo que no es verdad en estos contextos, en cuanto a quién es culpable o no de un determinado delito. Sin embargo, más allá de la imperfección, porque todo lo que hacemos los seres humanos es imperfecto, pero más allá de la imperfección, hay algo que es muy relevante, y ya voy a concluir en cuestión de unos segundos, y es un pensamiento que emitió en su momento un jurista británico de nombre William Blackstone, William Blackstone, en lo que se conoce como la ratio o la razón de Blackstone, que fue, él dijo lo siguiente: es mejor que 10 personas culpables escapen a que un inocente sufra. Este pensamiento diría yo que sería el cierre o la cereza en el dulce de esta reflexión que yo he dicho. ¿Por qué? Porque lo relevante del sistema penal acusatorio es que tengamos la seguridad, más allá de toda duda razonable, de que una persona cometió un delito y aparte de eso, que se le respeten todos sus derechos. Y pensemos en esto: el sistema penal acusatorio no está hecho solamente para defender delincuentes, también está para que a nosotros que en un momento dado no estamos vinculados con estos temas, se nos respeten los derechos. Yo puedo contar experiencias de clientes y aún de experiencias mías que en un momento dado fuimos objeto de injusticias. Y gracias a Dios por la Constitución, gracias a Dios por los instrumentos internacionales, gracias a Dios por el orden jurídico, porque si esos instrumentos no hubieran existido, mis clientes y hasta yo hubiésemos sido condenados injustamente. Entonces, no pensemos solo de la perspectiva de los que habitualmente son delincuentes. Es que tenemos que garantizar los derechos de todas las personas, entre esos nosotros. Así que, bueno, esta sería mi primera participación, salvo que en su momento Stephanie cualquiera pueda preguntar, pero sí me gustaría darle la palabra entonces ahora sí al licenciado Luis Samuel Cano, que él se presente y pueda hacer sus apreciaciones según el título disponga. Stephanie, gracias. Sí, muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, muchísimo gusto, licenciado Samuel Cano, un placer conocerle de verdad. Quiero darle las gracias por la oportunidad de estar acá compartiendo con nosotros. No he tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero de verdad, en nombre del movimiento y personalmente quiero agradecerle por el espacio. Y bueno, somos todo oído, de verdad, bienvenidos. Y gracias a todos los que están conectados también para que puedan aprovechar y nutrirnos un poquito más de los conocimientos del fiscal. Buenas noches, saludos a todos. La verdad es que es un honor, un privilegio, pues, poder compartir con ustedes en este conversatorio. Gracias también a mi hermano Gabriel por ese pase. La verdad es que es un excelente abogado, un gran jurista y sus comentarios aportan mucho a la sociedad. Y bueno, él en esta exposición que nos brindó, la verdad que hizo un relato bastante amplio y una exposición excelente sobre lo que fue el inicio del sistema penal acusatorio y hizo unas reflexiones que la verdad nos dejan ver a nosotros o nos hacen, nos muestran realmente la esencia o la finalidad de lo que es el sistema penal acusatorio. Y como bien lo mencionó Gabriel en su exposición, el sistema penal acusatorio es un sistema que se funda en principios y garantías, las cuales van siempre acordes a lo que establece nuestra Constitución Nacional. Y
también se basa mucho en lo que son, lo que es el poder, limita mucho ese poder que puede tener el Estado. En este caso, podemos hablar del ius puniendi en términos de latín, esa facultad pues que tiene el Estado de investigar y de sancionar lo que son las conductas penales. Como bien lo mencionó Gabriel, yo tengo aproximadamente ya 5 años de laborar en el Ministerio Público como funcionario público, como fiscal, y para mí este tiempo pues que me he desempeñado en el Ministerio Público ha sido muy grato. Como les mencioné, pues se trata de un sistema bastante novedoso y hemos visto bastantes cosas que realmente nos dejan ver a nosotros cuál es la finalidad del sistema acusatorio. Y como bien lo mencionó Gabriel, hay principios, reglas, garantías que establece el Código Procesal Penal, las cuales vienen a ser como ese pilar o se constituyen pues fundamentalmente como la base del sistema penal acusatorio. Y Gabriel también hizo énfasis en lo que es esa igualdad de condiciones que tienen a tener los intervinientes dentro del proceso penal. Cuando él hace referencia a esto, se trata, cuando hace referencia a los intervinientes dentro del proceso penal, se trata de las partes que vienen fundamentalmente pues a estar dentro de un proceso. En este caso hablamos de la víctima, hablamos de la persona investigada y el sistema penal acusatorio básicamente lo que busca es establecer pues esas condiciones de igualdad entre la víctima y la persona que está siendo investigada. Porque como bien sabemos pues una persona que es víctima dentro de un proceso penal, dentro de un proceso de naturaleza penal, en este caso llámese una persona que ha sido víctima de maltrato, en este caso de violencia doméstica o víctima de un delito de abuso sexual o que se le han vulnerado pues sus derechos también sobre sus bienes, ya sea un hurto, un robo o secuestro, o cualquier tipo penal que esté contemplado, pues esa persona siendo víctima dentro de lo que es el proceso, también tiene derechos. Tiene derechos pues los cuales tienen que ser también respetados y cuando hablamos de estos derechos, el Código Procesal Penal es claro, pues, a establecer que una persona que forma parte de un proceso penal, en este caso siendo víctima, tiene derecho, en primera instancia, a que se le explique en debida forma cuáles son las etapas del proceso. Tiene derecho también a ser escuchada. En el sistema penal acusatorio existe, pues, el principio de la oralidad, que es fundamentalmente la oportunidad que tiene la persona a que el juez pueda escucharla, a que el juez pueda tener esa inmediación directamente con esa persona. Y en el caso, pues, en el caso que me corresponde a mí, la función que desempeño como fiscal, a nosotros nos corresponde explicarle detalladamente a esa persona, a la víctima, incluso decirle, básicamente explicarle a ella cuáles son sus derechos. Si es una persona que ha sido víctima, que mantiene lesiones en su cuerpo, esta persona tiene que ser llevada a una atención médica, tiene que ser llevada a una atención psicológica, tiene que recibir tratamiento, si necesita protección para su familia, para sus familiares. Todas esas cosas son derechos que mantiene esa persona dentro de lo que es un proceso penal. En este caso, dentro del sistema penal acusatorio, como les mencioné, esa inmediación que debe tener la víctima con el juez es importante, porque como bien lo mencionó Gabriela, también en su intervención, anteriormente el sistema que se regía en nuestro país era el sistema inquisitivo. Era un sistema donde podemos decir nosotros que no había totalmente esa inmediación o ese acercamiento del juez con los intervinientes, que es una diferencia con el sistema penal acusatorio. Ahora con el sistema penal acusatorio existe esa inmediación
directa de la víctima con el juez, y creo que esa es una de las grandes ventajas, lo puedo decir a manera de experiencia, de que el juez pueda tener ese acercamiento directo con la víctima y pueda, ya estando cerca de ella, poder conocer y saber realmente o ver la esencia de lo que ha sucedido, y eso es algo que a mi concepto me parece bastante ventajoso. Eso desde el punto de vista de la víctima dentro del proceso penal, y como les mencioné, de igual forma la víctima merece sin duda alguna una protección. Por eso existen medidas de protección que también la ley establece que se le deben imponer a una persona que viene siendo víctima dentro de un proceso penal. Ahora bien, como mencionamos, pues este sistema penal acusatorio se basa en igualdad de condiciones. Entonces tenemos que ver entonces la parte de la persona investigada. La persona investigada también dentro de un proceso penal que se lleva a cabo bajo lo que son los principios y garantías del sistema penal acusatorio, también mantiene derechos. Y aquí debemos ser claros y debemos explicar un poquito más detallado el tema de los principios. Podemos hacer referencia al derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad involucra lo que viene a ser que las personas, el derecho que tú tienes como persona, el derecho que tienes sobre tus bienes, el derecho que tienes a que no se pueda vulnerar o se pueda intervenir a verificar tu correspondencia, tus correos, todas estas cosas para una persona que es investigada dentro de un proceso penal, debe tenerse claro que todas esas cosas deben respetarse. Entonces, por eso se habla, o por eso debemos hacer referencia a que estamos hablando de igualdad de condiciones. Así como la víctima tiene derechos dentro del proceso, entonces la persona investigada también tiene derechos dentro del proceso. Entonces, precisamente, como bien lo mencionó Gabriel, existen dentro de lo que es el sistema penal acusatorio los jueces de garantía. ¿Quiénes son los jueces de garantía y cuál es el rol que ellos desempeñan dentro del sistema penal acusatorio? Los jueces de garantías vienen a ser aquellos que buscan garantizar de manera correcta que dentro de una investigación penal no se vaya a vulnerar ningún derecho, ya sea para la persona investigada o pudiese ser también para la víctima. Porque si en determinado momento una persona que es víctima dentro de un proceso considera que la investigación no se está llevando bien o que se le ha vulnerado un derecho, esta persona también puede pedir una audiencia de afectación de derechos ante el juez de garantía para que se revise si la actuación que se hizo o que se llevó a cabo es correcta y no se le ha vulnerado un derecho. Entonces, nosotros lo que vemos es que el sistema penal acusatorio, como les mencioné, se trata de que se respeten esas garantías y esos principios fundamentales. Ahora, existen dentro de lo que es el Código Procesal Penal una amplia gama de principios y garantías que deben respetarse. Como les mencioné, el derecho a la intimidad, eso es algo que realmente toda persona, independientemente de su condición, de su raza o por el simple hecho de ser persona, tiene derecho a que se le respete su intimidad. Entonces, por eso es que los jueces de garantía precisamente deben ser quienes estén pendientes de que dentro de un proceso penal no se vaya a vulnerar ninguna de estas garantías y ninguno de estos principios. Entonces, podemos decir que la esencia o lo principal del sistema penal acusatorio viene a constituirse dentro de estos principios y garantías, los cuales no deben ser de ninguna forma, de ninguna manera vulnerados, no deben ser soslayados de ninguna manera. Entonces, corresponde sí, precisamente a los jueces de garantía llevar a cabo este rol y de alguna manera que a lo largo de lo que se lleva el proceso penal, que ellos puedan ser garantes de estos principios. Ahora, el sistema penal acusatorio se divide en varias etapas y bueno, a manera de
para que puedan tener una idea o puedan tener conocimiento, humildemente, las etapas que establece el sistema penal acusatorio son las siguientes. Pues podemos hablar de la etapa investigativa. Todo proceso inicia con una denuncia. En este caso puede ser que la persona se presente a un despacho judicial, en este caso a una fiscalía o a una personería, y la persona siente que se le ha vulnerado un derecho o que se siente víctima dentro de un proceso. La persona acude, interpone una denuncia formalmente. Ahora, la denuncia puede ser interpuesta de manera personal o también puede ser de manera anónima. O también pueden abrirse las denuncias de manera oficiosa. Esto significa que puede ser a través de los brazos auxiliares, en este caso del Ministerio Público, que ponen en conocimiento de una situación que está ocurriendo, de un hecho, un presunto hecho delictivo, y se da inicio entonces a una investigación penal. En la primera etapa, una vez se tiene conocimiento de lo que ha sucedido, entonces le corresponde al Ministerio Público realizar una investigación a fin de obtener todos los elementos de convicción que nos puedan dar a nosotros o que puedan acreditar que realmente esa persona o las personas que han participado o que han tenido algo que ver realmente son autores de ese hecho. Entonces, corresponde pues en primera instancia al Ministerio Público, en este caso, llevar a cabo todo lo que es esa fase investigativa, para de alguna manera buscar los elementos o las pruebas, pues que a resumidas cuentas nos puedan decir a nosotros, bueno, esa persona es autora de un hecho delictivo. Ahora bien, es aquí donde es importante lo que les mencioné anteriormente. Todos esos actos de investigación que se vayan a realizar dentro de esa etapa penal, todo lo que se vaya a llevar a cabo debe ser siempre respetando lo que son las garantías, los principios. Es ahí donde existe el poder limitante, donde existen esas limitaciones. Siempre y cuando se lleve una investigación objetiva, porque tampoco puede ser investigar lo que le ha pasado a la víctima, no. Debe ser siempre una investigación objetiva, como establece la ley, una investigación que debe buscar lo favorable y lo desfavorable. Porque no sabemos, precisamente lo que buscamos es la verdad dentro de un proceso penal. Entonces, en esta primera etapa, que como les expliqué es la etapa investigativa, lo que buscamos es recabar, buscar las pruebas y los elementos para ver si ese hecho que nos han mencionado, ese hecho del cual tenemos conocimiento, realmente está dentro o se constituye como un hecho delictivo. Y que esa persona que se está señalando, que realmente esa persona a la cual está individualizada dentro del expediente o dentro de la carpetilla, realmente esa persona puede o es la autora del hecho. Eso es lo que se lleva a cabo en la primera fase del sistema penal acusatorio. Viene a constituirse como la fase investigativa. Posterior a eso, tenemos la fase acusatoria. En la fase acusatoria, ya el Ministerio Público, luego de haber realizado una investigación profunda, una investigación exhaustiva, y tenga suficientes elementos de conocimiento que puedan decir que Luis Cano es autor de determinado hecho delictivo o determinado o de un presunto delito, entonces en esa etapa acusatoria el Ministerio Público, con todos esos elementos que tiene, formula una acusación a esa persona que está señalada. Eso ocurre dentro de la etapa acusatoria. Y posteriormente se hace una audiencia donde tienen que acudir todas las partes, como ya lo explicamos anteriormente, en igualdad de condiciones, acuden todas las partes a esa audiencia, y ahí el Ministerio Público entonces le va a explicar al juez y le va a revelar cuáles son esos elementos que mantiene dentro de su investigación que pueden vincular a X persona. Eso ocurre dentro de la segunda fase, que la conocemos como la fase acusatoria o
también le llamamos el discovery de las pruebas, porque en ese momento es que se revelan los elementos de convicción que mantenemos. Posterior a esto, dentro de la investigación también existe dentro del sistema penal acusatorio, que es algo también, una diferencia al sistema que manteníamos anteriormente, existe lo que es la resolución de conflictos a través de métodos alternos. ¿Cuáles son estos métodos alternos? Están debidamente explicados en el Código Procesal Penal. Entre estos tenemos las mediaciones, tenemos las conciliaciones, tenemos los acuerdos de pena y existen diversos métodos a los cuales las personas pueden acogerse, ¿no? Para tratar de resolver el conflicto. Y precisamente lo que el sistema penal acusatorio busca es que haya una salida alterna. Pero bueno, eso va a depender ya de cada uno de los intervinientes y de cada caso en específico. Si no se llega a la resolución del conflicto a través de un método alterno, entonces vendría la tercera fase del sistema penal acusatorio, que viene a constituirse el juicio oral. En este juicio oral, lo que sucede es que entonces se va a debatir todos los elementos de convicción que mantiene el Ministerio Público, en este caso, dentro de su investigación, llámese testigos, llámese peritajes, llámese todo tipo de elementos que puedan determinar que una persona, como les mencioné anteriormente, es autora de un determinado hecho punible. Puede ser autora o cómplice, como se vaya a calificar. Pero es precisamente en ese juicio oral también donde la defensa de esa persona entonces va a presentar sus argumentos para, valga la redundancia, poder ejercer una defensa técnica para esa persona que, como les mencioné al principio, también tiene derechos dentro de un proceso penal. Entonces es importante que nosotros tengamos claro, pues, que tanto la víctima como la persona investigada tienen derechos y que este sistema lo que ha tratado de buscar es que haya o que exista una igualdad, pues, de condiciones dentro del proceso. Ahora, mi opinión es que yo considero que el sistema penal acusatorio tiene grandes ventajas en el sentido de que, como mencionó anteriormente Gabriel, existe el tema de que una persona que va a cumplir una pena o que se le va a restringir su libertad ambulatoria, para poder que una persona esté dentro de un sistema penal, deben existir elementos, deben existir pruebas que realmente acrediten o que por lo menos nos digan que esa persona debe estar dentro de un sistema penitenciario. Y precisamente eso es lo que se busca con el sistema penal acusatorio, obtener esas pruebas que de alguna manera sean contundentes y que nos puedan decir a nosotros, bueno, esta persona posiblemente realmente sea autora de dicho hecho delictivo. Y para eso realmente se requiere una investigación profunda, se requiere una investigación exhaustiva para poder tener todos esos elementos. Yo creo que una de las falencias o de la deficiencia que pudiésemos tener es que hay una gran cantidad de hechos delictivos y como bien lo mencionaba también Gabriel, esto es un tema que ya es un tema preventivo y no tanto porque ya lo que se ocurre dentro del sistema penal acusatorio es la parte represiva de cómo tratar de perseguir el delito. Pero aquí es donde entra en juego el tema de las familias, cómo están las familias, los valores en la actualidad, qué tanto está influyendo las cosas que rodean a los jóvenes, a las personas, si se han perdido valores y nada más podemos ver la cantidad de casos de violencia doméstica que hay en todos los distritos, en Panamá, en San Miguelito, en el área oeste. Tenemos
demasiada violencia doméstica, tenemos muchos delitos sexuales y esto realmente es algo que demuestra que las familias, que hay deficiencias en los valores. Y es ahí donde yo considero que el Estado y todos nosotros, todos los que formamos parte de la sociedad, debemos aportar, pues, y qué bueno que estos conversatorios se sigan llevando a cabo, porque realmente nosotros podemos, como abogados, aportarles a ustedes la parte jurídica, la parte legal, que es importante y que es bueno para que ustedes tengan conocimiento, pero esto va más allá. Necesitamos nosotros cada día de alguna manera conversar y tratar de poner ideas para tratar de prevenir las conductas, de prevenir estos comportamientos que casi siempre terminan siendo un círculo, se convierten en un círculo, tanto la violencia doméstica como los delitos de naturaleza sexual. Para mí realmente ha sido muy gratificante, ha sido un honor pues poder compartir con ustedes y estamos siempre a la orden. Gracias a mi hermano Gabriel por esta oportunidad y a Stephanie, un gusto también. Y bueno, gracias. Gracias. Gracias, de verdad que ha sido súper nutritivo y yo pues soy también colega de ustedes y parece increíble que en menos de 15 minutos o 20 minutos pudiste hacer un resumen de un proceso penal del sistema penal acusatorio, de manera que todos los que quizás se dedican a otra profesión o tienen otros intereses profesionales pudiesen entender de manera clara y específica cómo se maneja el sistema penal acusatorio dividido en las tres fases y qué se hace en cada una de ellas, y que al final nos digas que, como conclusión, que hay una deficiencia en los valores y que eso es lo que básicamente hace que hoy por hoy el tema de violencia doméstica o el tema de maltrato a la mujer también, o sea, todo este tipo vaya siendo uno de los casos de mayor afluencia en el Ministerio Público, y que ustedes que están allá son los que están recibiendo diariamente estos casos, y de verdad que para mí personalmente y para el movimiento y para las personas que están acá, estoy segura que ha sido totalmente satisfactorio poder contar con profesionales de su talla, poder que ustedes hoy un sábado estén dedicándonos este tiempo para que nosotros podamos aprender y podamos tener este crecimiento y poder también manejar estos temas que de la cual todos somos susceptibles de estar dentro de un proceso, no solamente las personas que pueden cometer un delito, sino ante cualquier tema en la cual alguna persona se sienta agraviada por parte de nosotros, tienen todo el derecho también de presentar alguna denuncia en contra de nosotros, y al menos tener claro que lo que se busca dentro del sistema es que nosotros se pueda buscar una igualdad tanto para la víctima como para la persona, pues, que está siendo de alguna manera acusada, pero que a ninguna de las partes se les viole sus garantías fundamentales, que es lo que al final del camino puedo rescatar. Y de verdad también agradezco al licenciado Gabriel por darnos este espacio y también traernos al fiscal y licenciado Samuel Cano. De verdad que estoy sumamente agradecida. Yo me quedé súper sorprendida. Yo tomo apuntes de todo y he tomado apuntes de todo porque de verdad que ha sido muy buena la presentación y estoy súper satisfecha. Yo sé que todos los demás también. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna consulta adicional, pero solamente como para darles un poquito, que cuando hablaba del tema de los métodos alternos, esto también cambia con lo que son los jueces de paz. Yo estuve haciendo las capacitaciones a los jueces de paz y me decían que había un tema entre los fiscales y los jueces de paz, porque obviamente cuando la gente tiene un problema, busca de una vez la sanción, busca de una vez que alguien tenga la responsabilidad de hacer justicia de alguna manera, y veían que se lo mandaban al fiscal y el fiscal le decía, no, esto no nos pertenece a nosotros, esto va para la casa de paz. Entonces como que se dilataba el proceso
conflicto, y era toda una experiencia que al final nosotros no estamos acostumbrados ahorita a buscar un método alterno de solucionar los conflictos, sino que si alguien me hace algo, yo lo que busco es una sanción, que si comete un delito vaya preso, que es lo más lógico, pero hay que ir cambiando poco a poco la cultura de nosotros y viendo de qué manera se puede hacer estos cambios, y a veces es difícil para las personas que realmente son víctimas que se llegue a un acuerdo de pena o que se llegue a un tipo de solución cuando de verdad he sido víctima de alguien y se le aplican estos métodos alegando derechos humanos y garantías fundamentales. También es complicado, o sea que hay como que eh, diferentes escenarios, pero de verdad estoy sumamente agradecida de parte del Movimiento por una Región Más Verde, y de verdad que ha sido súper, súper nutritiva, y agradezco su tiempo y agradezco su disposición por acompañarnos el día de hoy. Esperemos poder encontrarnos nuevamente en estos escenarios para poder transmitir estos conocimientos que ustedes tienen hacia las personas que de alguna manera agradecen y están atentos a los temas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Excelente, excelente y como anillo al dedo, porque hace poco conocí un caso de esta joven que tuvo una relación con este caballero durante 4 años, y durante todos esos 4 años ella era maltratada, era ultrajada, porque él la golpeaba para tener relaciones, incluso la obligaba a tomar drogas y le tomaba fotos. Y ella tiene, y aparte de todo no lo dejaba porque él la amenazaba con hacerle un daño al hijo. Entonces después de 4 años ella habla con su familia y le cuenta todo, y ahora viene todo un proceso, y ella dice, pero es que yo tengo los chats, tengo las amenazas, tengo todo, él le hackeó el teléfono, él ya tiene todo eso, pero como no tiene golpes visibles, ella decía, yo no puedo, ¿cómo yo voy a acusarlo por todo esto que ha sucedido en mi vida durante todos estos 4 años? Pues entonces yo le decía, tiene que haber una forma para que tú lo lleves frente a la justicia. Entonces ahora está en un proceso en que, ahora escuchando, me doy cuenta que sí se puede hacer algo con todo lo que ella tiene en su poder, de chat, de mensajes y todo lo demás, ¿no? Entonces ahora escuchando sí siento que sí, ella tiene que llevar esto a la justicia. Sí, qué bueno que estos espacios también sirvan para que de repente tengamos esa orientación, no de repente, para que definitivamente tengamos esa orientación de lo que puede hacer tu amiga o las personas que conozcamos y que quizás se encuentren en una situación como esta y quizás no sientan que tengan las herramientas o el temor. También puede ser uno de los factores que hagan que no acudan las autoridades pertinentes, y que de repente nosotros en estos escenarios podamos servir de guía, y de verdad que es sumamente importante, y qué bueno que estás acá y puedes compartir con nosotros también en el conversatorio, y que la información haya sido de importancia para ti, para que puedas entonces orientar también a tu amiga y puedan ver si se soluciona este problema, ¿no? Sí, porque aquí el tema es cómo edificar un caso que ha venido pasando para poder sentarlo y llevarlo a la justicia, ¿no? Así es, así es. Qué bueno. Si alguien más tiene alguna pregunta o alguna recomendación o algún comentario, lo puede hacer en este momento. Igual quiero aprovechar para agradecer la participación de todos los que constantemente están todos los sábados a las 7 de la noche reunidos para participar de este conversatorio, y que se sigan uniendo. Me pueden escribir a mi WhatsApp
y nosotros tenemos un grupo donde ahí enviamos los temas que se van a hablar todos los sábados. Ya esta es la presentación casi número 38 que hacemos desde el mes de junio del año pasado, y ha sido constante gracias al apoyo de personas como Gabriel, de expositores que están dentro en este momento, que han participado, a Orman y a todos los que han estado constantemente creyendo en que sí se pueden utilizar estos espacios, y que el tema de la distancia no es un elemento que nos pueda alejar para poder seguir trabajando, uniendo y dando la información importante a las personas para que puedan nutrirse, guiarse y aprender todos los días un poco más. Así que bueno, sí, bueno, quiero agradecer también nuevamente y reiterar mi agradecimiento al licenciado Samuel Cano y a todos los que están unidos, por todos, por su disposición y por su tiempo. De verdad que muchísimas gracias. Bueno, realmente las gracias es para ti, Stephanie, y para todos los amigos de Arraiján, por un Arraiján más verde, y por supuesto a mi amigo Samuel, fiscal Samuel, que nos ha acompañado. Él siempre, hemos tenido otros escenarios también de participación, y nuestros temas centrales fundamentalmente han estado enfocados sobre todo en la defensa de la niñez. Tenemos una campaña firme. Cada vez que podemos nos unimos, él y otras amistades y familiares también, nos reunimos para hacer conferencias, charlas, aprovechando pues la tecnología a favor de la niñez en temas de derecho penal, ¿no? Ciertamente todos ustedes, apreciados amigos, haciendo la salvedad que no solamente los amigos de Arraiján, sino esto va a estar en las redes sociales, así que igual este mensaje para todos los amigos de las redes sociales que nos van a ver en las próximas horas o días, porque esto terminado, empezamos, Stephanie, a hacer la edición y por ahí mismo soltamos así que esperen, en cualquier momento te llega el enlace a ustedes. El punto central es, amigos y amigas, que por favor, cada vez que tengamos conocimiento de un delito, lo pongamos en conocimiento de las autoridades competentes. Eso tiene que ser inmediato. Pero también buscar asesoría. Bueno, aquí estamos a la orden, ¿no? Y Stephanie también es abogada, por supuesto. También el Ministerio Público, bueno, los que vivan en Panamá Este tienen que ir a visitar al fiscal Cano, pero también el Ministerio Público también asesora a las personas. Sí, el Ministerio Público siempre está a la disposición. Yo doy fe, yo conozco a muchas personas, fiscales y funcionarios del Ministerio Público, que son extraordinarios, hacen un buen trabajo y siempre están a la disposición de orientar. Así que el deber nuestro, amigos, amigas, es fundamentalmente actuar como ciudadanos que somos en la defensa de nuestros derechos y los derechos de las demás personas. Por supuesto, hay otros escenarios donde nosotros debemos funcionar, porque no todo en la sociedad es castigo. Sobre todo, podemos lograr las cosas de la prevención. Ahí es donde está el fuerte de todo este asunto. Y eso, pues, obviamente, yo sé que no es algo tan fácil, porque tenemos que trabajar desde la base, que son los niños. Porque el gran problema de esta sociedad, la ruptura de esta sociedad, lamentablemente está en los hogares. La sociedad es la proyección del fracaso de muchos hogares. Ese es el problema. Así que nosotros que estamos aquí, y bueno, y las personas que nos vean en las redes, somos los llamados a hacer esta promoción de valores para que las cosas puedan mejorar en gran medida en nuestra sociedad. Pero reiteramos, en la medida que haya con la necesidad de saber qué hacer, no nos quedemos callados. Busquemos información, asesorémonos y en su momento presentemos la denuncia. Pero un punto, ya con esto cierro, que sí es vital, es el tema de los métodos alternos de solución de conflictos. Ojalá en algún momento, si lo tienes a bien, Stephanie, podamos desarrollar un tema sobre eso, porque hoy por hoy, y bien lo decía el fiscal Cano, y nosotros tenemos una sociedad altamente litigiosa, altamente conflictiva, una sociedad donde la gente pelea por todo, hasta porque la miraste mal, porque le hiciste algo. La gente es muy dada al pleito, al conflicto, ¿no? Entonces, a través de los métodos de solución de conflictos, alternos de solución de conflictos, podemos lograr muchas cosas. De hecho, el Código Procesal Penal te establece cuáles son los tipos penales
que permiten estos mecanismos. Obviamente hay delitos graves que no permiten ninguna otra opción. Sin embargo, lo que los métodos alternos al final buscan es bajar la carga de los procesos penales, porque hay que ser honestos en algo. En Panamá, como en todos los países del mundo, el sistema de justicia está colapsado. Y sé que mi amigo Cano no me deja mentir. Está colapsado. Y no está colapsado porque los funcionarios no hagan su trabajo. Sí lo hacen. El problema está que hay muchos casos. Entonces tenemos que buscar opciones, porque al final, y uno de los principios, y con esto ahora sí voy a cerrar, uno de los principios limitantes del poder punitivo del Estado es lo que se conoce como la última ratio. Es decir, el derecho penal es lo último que se debe aplicar en cuanto a la solución de un conflicto. Las personas tienen que aprender a conversar, aprender a llegar a acuerdos. Tenemos que aprender a llevarnos bien con nuestros familiares, llevarnos bien con nuestros vecinos, aprender a buscar esos contextos de respeto, de armonía, de amistad, de amor, en fin. Hay que procurar eso. No todo puede ser conflicto. Y sobre todo, porque habrán casos que de repente se pueden solucionar con un acuerdo. Como dice el viejo refrán, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, si la solución está en que tú le des un dinero a una persona, se soluciona el problema. Y dejar esa cultura de la venganza, la revancha, el odio. No, tenemos que procurar vivir una sociedad en paz. Reitero, en aquellos casos graves, como decía el fiscal, violación, violencia contra la mujer, como decía Stephanie, violencia doméstica, otros casos, claro que esos casos, esa gente tiene que pagar todas las que tenga que pagar. Eso no está en discusión. Pero en cosas más elementales, como se conoce en la doctrina, lo estudiamos en la doctrina jurídica, esos delitos de poca monta, eso podemos solucionarlos a través de una indemnización o un acuerdo y todo lo demás. Bueno, sé que el tema inspira y uno quiere seguir hablando, pero yo no quiero problemas aquí con nadie, todos tienen que ir a comer, lo que sea, en fin, dormir. Así que nuevamente, gracias Stephanie, gracias Samuel, la verdad que tú siempre te portas como lo que eres, un gran amigo, siempre estás para orientar de eso que se trata. Y bueno, muchas gracias a todos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Que pasen buenas noches.